buenos días. Doy muchas gracias a Dios porque al continuar con nuestras meditaciones sobre el libro de los Efesios, hoy nos permite poner nuestra atención en el versículo 29 del capítulo 5. Pero antes voy a leer los versículos 18, 21 y 25 a 29 que dicen de la siguiente manera: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. John Stott dijo que en este pasaje encontramos dos analogías que nos muestran cómo debe ser el amor de un esposo por su esposa. Y la primera tiene que ver con el orden de que los esposos amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, tomando como ejemplo que Cristo amó a la iglesia de tal manera que dio su vida por ella. Y la segunda analogía tiene que ver con el cuidado amoroso de Cristo por su propio cuerpo, que es la iglesia. Y ahora en los versículos 28 y 29 se nos dan dos razones adicionales por las que los maridos debemos amar a nuestra esposa, que son: uno, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y dos, en el versículo 29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Pero vayamos a la primera frase del versículo 29 que dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne. John Stott dijo: instintivamente nos tratamos bien a nosotros mismos. F. Bruce dijo que esto es contrario al ascetismo, que afirma que se debe tratar con severidad al cuerpo, ya que en vez de ello hay que nutrirlo y cuidarlo. Por ello, Colosenses 2:23 dice: tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Por lo que el ascetismo es antinatural y no desempeña ningún papel en el cristianismo del Nuevo Testamento. Por el contrario, en las Escrituras tenemos tres razones para cuidar nuestro cuerpo y el de nuestra esposa. Uno, los cristianos sabemos que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, por lo que debemos cuidar nuestro cuerpo de una forma adecuada, proporcionándole los alimentos adecuados, sanos, el ejercicio adecuado y un descanso suficiente. El segundo gran mandamiento que encontramos en Levítico 19:18 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo que nos indica que uno debe amarse a sí mismo. Y en tercer lugar, debemos amar al prójimo tal y como nuestro Señor Jesucristo nos lo ordenó en la parábola del buen samaritano. ¿Y saben qué? El prójimo más próximo del esposo es la esposa. Y como resultado de estos cuidados, nuestro cuerpo estará saludable, por lo que tendremos una sensación, una actitud de bienestar. Y este pasaje bíblico nos dice que el cuidado que un hombre otorga todos los días a su cuerpo, al alimentarlo, vestirlo, al preocuparse por su salud y comodidad, debe darlo también igualmente a su esposa. Entonces vayamos a la segunda frase de este versículo que dice: sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y aunque a lo largo de la historia los hombres y las mujeres siempre se han interesado en sus cuerpos, nunca antes como en el siglo XXI, la gente se ha dedicado a consentir, proteger, alimentar, complacer al cuerpo. Y es incalculable la cantidad de dinero que se gasta hoy en día
tan solo para decorar, proteger, componer, aumentar, acomodar y exhibir el cuerpo. John MacArthur dijo, sustentar a una esposa equivale a proveer, llenar todas sus necesidades, es decir, darle todo sin reservas, suplir su alimento, ampararla, protegerla, acariciarla, defenderla, etc. Y por eso cuando ella necesita fortaleza, le da fortaleza, cuando necesita ánimo, le da ánimo, y asimismo le da las demás cosas que ella necesita. Cuidarla significa hacer uso del amor tierno y el aspecto físico para brindarle calor, comodidad, protección y seguridad. Y cada una de estas palabras se refieren a que el cuerpo no solo necesita únicamente alimento, vestimenta y protecciones suficientes para no morir, sino que también requiere del cuidado generoso, esmerado, constante y comprensivo que proporcionamos a nuestros cuerpos. Y en la segunda parte de este versículo, el argumento que tenemos es el mismo que el del versículo 28, que dice, como también Cristo lo hace con la iglesia. Y el ejemplo que tenemos es que así como todo lo que la iglesia requiere para su sustento y bienestar, lo recibe como regalo de nuestro Señor Jesucristo, así también los esposos debemos amar a nuestra esposa. John Stott dijo que obedecer este mandato además tiene una coherencia intrínseca, debido a que la realidad de la que algunos no se dan cuenta es que el esposo y la esposa son en realidad una sola carne, por lo que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El que cuida a su esposa, a sí mismo se cuida. Por lo que digo a los esposos, hagámonos un favor hoy, cuidando y amando a nuestra esposa, ya que en un matrimonio bienaventurado y bendecido es aquel en el que el esposo ama a su esposa con cuidados sin límite. Y cuando el esposo cumple con el mandato de satisfacer todas las necesidades de su esposa, con el mismo cuidado y preocupación que tiene para satisfacer las necesidades de su propio cuerpo, tanto la esposa como el esposo tendrán un sentido de bienestar y placer genuinos como resultado de ese amor abnegado. Y un ejemplo de la manera en que Dios suple nuestras necesidades la tenemos en Filipenses, capítulo 4, 19, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Además, los esposos debemos considerar a nuestra esposa por sobre todas las cosas como un tesoro inmenso dado por Dios que tenemos bajo nuestro cuidado, ya que Proverbios 18, 22 dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Concluyo. John Stott dijo que debido a que para los esposos no es fácil aplicar este concepto al nivel de las realidades de la vida familiar, cada uno debemos darnos cuenta diariamente de la forma en que nos amamos a nosotros mismos. Y debemos estar conscientes de que la voluntad de Dios es, uno, que la relación sexual no sea solo una unión de cuerpos, sino que simbolice y exprese la unión de dos personalidades. Número 2, Dios quiere que los esposos lleguemos a unirnos tan profundamente con nuestra esposa que las palabras, el que ama a su mujer, se ama a sí mismo, esas palabras se conviertan en una realidad. Número 3, de acuerdo a la Biblia, el propósito de Dios en el matrimonio es que la esposa sea amada, atendida, sustentada y cuidada. Y número 4, el esposo que ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, nunca hará algo que le cause daño, ya que es su propia carne. Antes bien, su deseo va a ser el sustentarla, cuidarla, de la misma manera que sustenta y cuida su propio cuerpo, siguiendo el ejemplo de lo que Cristo hace por la iglesia. Termino repitiendo el
versículo bíblico en el que pusimos nuestra atención el día de hoy. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén.